Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Cultivando Idiotas número 18. Saludo a mi copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con todas las ganas de empezar este 18 y traemos unos temas súper interesantes, ¿no, Jens? Traemos unos temas interesantísimos, Chavita. En primer lugar, traemos el llamado pensionazo en Francia. ¿Cómo ves? No, fuertísimo. Aquí al menos en Alemania suena fuertísimo. Es algo que sí está desestabilizando toda esta unión, aunque es una cosa local, está llamando la atención de toda la Unión Europea. Sí, es un tema interesantísimo que ha provocado muchas protestas, que ha puesto de cabeza el gobierno del presidente Macron, y vamos a verlo y vamos a analizarlo, Chavita. Y luego traemos un 50x2, Chavita, ¿cómo ves? Buenísimo. Creo que traemos dos temas que, aunque no tienen tanto que ver, y que se quede de sorpresa, ¿no, James? Porque valen la pena ambos, tanto un álbum como una película icónica. ¿Y por qué no nos vamos con las 10 de la semana, Chavita? Sí, pues vámonos con las 10 de la semana. Estas son las 10 de la semana. 1. La ciudad de Yokosuka, en Japón, anunció esta semana que los empleados gubernamentales podrán utilizar ChatGPT para ayudar con tareas administrativas de gobierno. 2. En Argentina, el presidente Alberto Fernández se aparta de la carrera por su reelección para la contienda electoral que tendrá su primera vuelta en octubre de 2023. 3. El expresidente Alejandro Toledo, acusado en Perú de corrupción y lavado de dinero por el caso Odebrecht, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos para iniciar el proceso de extradición a su país. 4. Europa y sus bancos listos para apoyar la transición verde latinoamericana. Con un presupuesto de 300,000 millones de euros, la Comisión Europea piensa apalancar proyectos de transformación verde, digital y social del continente. 5. Renuncia a viceprimer ministro de Reino Unido tras confirmación de acusaciones de acoso en contra de sus subordinados, resultado de un informe independiente. 6. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, continúa su gira latinoamericana por Nicaragua, Venezuela y Cuba para ampliar sus lazos de cooperación. 7. La familia del 7 veces campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, emprenderá acciones legales contra una revista alemana que publicó una entrevista con el piloto que fue generada por inteligencia artificial. 8. El presidente colombiano Gustavo Petro se reunió en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. El levantamiento de las sanciones de Venezuela estuvo en el centro de la conversación. 9. McDonald's abrió su primer restaurante completamente automatizado. Ya no tendrá personas empleadas. 10. Twitter elimina la insignia azul de miles de cuentas, la cual confirmaba la identidad real de sus usuarios. De podcast a podcast. ¿Y qué traemos? ¿Qué recomendación nos trae Chavita en este de podcast a podcast? Pues fíjate que no he escuchado tantos, pero me gustó uno, bueno, específicamente lo escucho de vez en cuando, se llama Lex Fridman Podcast, obviamente conducido por Lex Fridman, y hace poquito tuvo una conversación este podcaster con Sam Altman, que es el creador del tan aclamado y famoso ChatGPT, y bueno, este podcast en general se dedica a hablar con diferentes tipos de creadores, tanto de contenido, artistas, científicos, digamos, como en este caso, y aunque son bastante largos, déjame decirte que hay algunos que duran hasta 3 horas. La manera en la que conduce las entrevistas Lex Fridman vale mucho la pena, y yo les recomiendo mucho este específico episodio me parece el 367 con Sam Altman. Pues échenle oído y pues es mi recomendación de la semana. Buenísimo, Chavita. Pues yo te voy a recomendar algo un poquito más corto, ¿no? Un podcast que se llama Te lo cuento, TLK, lo pueden encontrar, tiene un fondo verde y letras negras. Te lo cuento, en 8 minutos te hacen una síntesis muy rápida de las noticias del día. Me gusta mucho su contenido, me gusta mucho cómo sintetizan las notas, y bastante interesante, Chavita, muy recomendable.
Buenísimo. Oye, James, y ahí como dato curioso, habíamos encontrado hoy que Emrata, la modelo esta famosa, tiene un podcast, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Emrata tiene un podcast. La verdad, no lo he escuchado. Tengo ganas de escuchar ahí. He visto que tiene una entrevista ahí con Diplo. Se llama High Low with Emrata. Lo ponemos ahí para ver si también lo escuchan los oyentes, ¿no, Chavita? Sí, denos su opinión si ya lo dieron oído a este podcast. Y si pasa como el de Dua Lipa, que me dio una grata sorpresa, pues vamos a ver qué pasa. Vámonos con el Cultivando 18. Pues Chavita, vamos a empezar este Cultivando 18 con un tema que me parece importantísimo, que tocamos alguna vez en un Cultivando en el que vimos el tema del ahorro, vimos un poco los sistemas pensionarios. Algunos de nuestros escuchas nos dijeron que había que platicar un poco más de los sistemas de pensiones, la importancia que tienen los sistemas de pensiones en los países. Y bueno, qué mejor tema, Chavita, que todas las protestas que se han tenido hoy en día en Francia, ¿no, Chavita? Por una reforma que incrementa las edades necesarias para poder obtener una pensión en Francia. Sí, pues es fuertísimo, un tema que está al rojo vivo, ¿no? Ha generado muchísima polémica y manifestaciones en Francia. ¿Quién se hubiera imaginado? Pero también es un tema que, por lo que yo sé, lo han dejado pasar desde hace muchos años. Y así como en México, España, no se aventaban a dar el siguiente paso, ¿no, James? Como que nadie hasta ahora se había aventado esa carga. Bueno, es que el costo político que representa una reforma en materia pensionaria o una reforma fiscal es fuertísimo, porque es impopular. Porque una reforma fiscal va a aumentar los impuestos y una reforma pensionaria pues va a afectar a la gente que puede ser afectada por el esquema pensionario. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día los gobiernos de los países, Chavita, han optado por afectar a quien no tiene el derecho y respetar a quien tiene el derecho. Es decir, a partir de una teoría que se mueve en el tema jurídico sobre expectativas de derecho y derechos adquiridos, el trabajador, digamos, el activo, ¿no? Al no tener el derecho, al no tener el derecho a jubilarse aún, sino que ese derecho es una expectativa a poderse jubilar, los gobiernos lo que hacen es incrementan las edades de pensión y los años de servicio necesarios para jubilarse y respetan las pensiones de los trabajadores. En general, esto ha pasado en estos sistemas que se llaman de repartición. En México ya tiene bastante tiempo, ¿no? Que México cambió un poco y se optó al esquema chileno híbrido, ¿no? Esto de las afores del sistema de ahorro para el retiro, pero anteriormente, y bueno, la mayoría de los países en Europa tienen un sistema de repartición. Y los sistemas de pensiones de repartición, Chavita, consisten en que los trabajadores que están activos sostienen a los trabajadores pensionados. Pero ¿qué ha pasado? Que estos esquemas empiezan a colapsar porque luego hay muchos más pensionados por el incremento de la esperanza de vida. Hay muchos más pensionados que trabajadores en activo. Y entonces tienes los problemas que se han suscitado en Grecia, en España,
¿no? Donde llega un punto en lo que los sistemas de pensiones superan el 12-13% del PIB. Sí, colapsa, ¿no? Y además me imagino que la pirámide poblacional de Europa, que en general tiende a tener menos jóvenes, pues ya no puede sostener a todos a esas personas mayores, ¿no? Que ahora pues pueden vivir 80, 90 años sin ningún problema. ¿Qué ha pasado, Chavita? Que en especial en Francia, al ser la cuna de la Revolución Francesa, la cuna de la igualdad, la libertad y la fraternidad, pues generalmente el francés es un cuate muy revolucionario. Entonces, este tema pensionario en particular ha generado una oposición total a lo largo de la historia moderna de Francia. Por ejemplo, el expresidente Jacques Chirac en 94 intentó la reforma en materia pensionaria y se le levantaron, se le movilizaron y hubo unas protestas épicas en 1995, razón por la cual Nicolas Sarkozy y François Hollande no se quisieron meter a fondo a este tema. No se avientan el paquete, ¿no? Sí, claro. Pero tú me decías, James, que Macron entonces crea una estrategia para llegar a ese cambio en las pensiones, ¿no? Sí, y es importante destacarlo porque Macron lo puso en su bandera como candidato. Él tenía la intención de hacer una reforma en materia pensionaria. De hecho, en 2019 presenta la reforma, empiezan e incluso se le empieza a movilizar todos los transportistas, ¿no? Y se viene el COVID y Francia tiene que cerrar. Y entonces los sindicatos y el gobierno del presidente Macron acuerdan, ¿no?, posponer la negociación cuando reabran el tema del COVID. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Se da la reforma ahorita en 2022 y es lo que tiene a París sin basureros, tiene a los trabajadores de los trenes en las calles, tiene a los maestros, tiene a los funcionarios, ¿no? ¿Por qué, Chavita? Pues porque Francia tiende a una historia, ¿no? Lo que veíamos antes de entrar a este cultivando, veíamos que Francia, ¿no? Ha creído y tiene un ADN de élites, ¿no? Tanto en su gobierno cuando tenía un absolutismo total, ¿no? El rey tenía sus cortes, tenía su gente noble, ¿no? Que tenían muchos privilegios, ¿no? Y también, pues eso se va trasladando en la revolución. Cuando los revolucionarios toman el poder, se forja esta nueva democracia con la bandera de libertad, fraternidad. Francia tiene que respetar muchos de los derechos para poder continuar, digamos, con un gobierno estable, ¿no? Muchos de estas élites, ¿no? Los revolucionarios tuvieron que acordar respetando ciertos privilegios. Y entonces hoy en día, Chavita, para que te des una idea, por ejemplo, la Ópera de París tiene un régimen especial de jubilación, Chavita. La Ópera de París, los bailarines de la Ópera de París, que es muy entendible, pues por los esfuerzos físicos que comprende el bailar de esa manera, se jubilan a los 42 años, Chavita. No, súper jóvenes, ¿no? Claro. Ahí también justo, yo me imagino que un bailarín a los 50 pues ya no tiene mucho que hacer sino dar clases, ¿no? Quizá. Sí, y justo precisamente, pues este privilegio lo otorgan desde 1698. El rey Luis XIV otorga este régimen especial al cuerpo de trabajadores y bailarines de la Ópera de París, que tiene este régimen especial
y que hoy en día los trabajadores y bailarines de la ópera de Niza o la de Burdeos no pueden adherirse a este régimen porque pues solamente pueden optar por él los de la ópera de París. Otro ejemplo claro, por ejemplo, de unos trabajadores que tienen privilegios son los trabajadores de la empresa estatal ferroviaria muy famosa que hay en Francia, la SNCF, que lo que dicen, y bueno, históricamente se le dio muchos privilegios, ¿no? Porque son los trabajadores de los más privilegiados para jubilarse, ¿no? Se jubilan aproximadamente con las 2/3 partes de su salario, ¿no? Y bueno, pues se jubilan hoy en día a los 52 años. Entonces, pues se jubilan muy jóvenes y ese tema pues obedecía a que antes los operadores de trenes, como eran maquinistas, apaleaban carbón y pues el carbón les podía hacer daño en los pulmones y por eso tenían un privilegio de jubilación anterior, ¿no? Cuando hoy ya casi todos son eléctricos, ¿no? Es ya correcto, no entonces es correcto, pero el régimen sigue vigente. Así como este régimen, por ejemplo, hay 42 regímenes especiales. Los policías tienen regímenes especiales, los bomberos tienen regímenes especiales, incluso los funcionarios, Chavita, los funcionarios tienen un régimen especial de jubilación porque a diferencia de los trabajadores que se jubilan en empresas privadas, se toma en cuenta a los pensionados del gobierno, ¿no? El promedio del salario de los últimos 6 años. En cambio, a las personas que se jubilan en empresas privadas, se les toma en cuenta el promedio de salario de los últimos 25 años. Entonces, imagínate la clara diferencia que hay entre este esquema de pensiones, ¿no? Entonces, en Francia puedes encontrar disparidad enorme entre muchísimos tipos de trabajadores, ¿no, James? En resumen. Es correcto. Entonces, lo que hace el presidente Emmanuel Macron es que elimina todos los regímenes especiales y sube la edad de jubilación de manera gradual de 62 a 64 años. ¿Qué quiere decir gradual? Que se va a aumentar cada año desde 2022 a 2030 en 3 meses para alcanzar los 64 años. Y ahí me decías que tuvo una estrategia para aplicar esta ley, ¿no, James? No fue lo que se esperaba o una negociación directa con los sindicatos como se esperaba. Es correcto, Chavita. Lo que pasa es que, sinceramente creo que el presidente de Francia tomó la decisión más sencilla. Muchos analistas hoy explican que el presidente Macron debió haber pasado la reforma a través de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se aprueban las leyes en Francia? ¿No? El presidente tiene que pasar al Senado la iniciativa y luego a la Asamblea Nacional. Pero ¿qué crees? Que la Constitución le otorga la posibilidad al presidente, ¿no? De buscar la aprobación del Senado y brincarse a la Asamblea Nacional. Entonces, lo que hace el presidente Macron es que acuerda la aprobación con los republicanos en el Senado, ¿no? Pero se brinca la negociación sindical porque la gente de los sindicatos está representada en la Asamblea Nacional y opta por esta disposición constitucional para aprobar sin más ni más la ley. Y eso es lo que ha provocado tantas protestas. Que fue un muy buen movimiento hablando de estrategia, pero también que lo hace quedar, digamos, como un dictador, digámoslo así. Pareciera que no tomó en cuenta a la gente, ¿no? Eso es lo que le da toda esa mala fama. Pues el problema es que Macron creo que ha llegado
con un nivel muy mínimo de legitimidad a su segundo periodo, ¿no? Okay. Macron llegó en este segundo periodo de gobierno, pues en una segunda vuelta, y la gente votó más que por Macron para evitar la llegada de la extrema derecha que estaba representada por la candidata Marine Le Pen, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente la gente no tiene un gran respaldo por Macron, sino más bien ahorita lo que está provocando esto es que la gente esté arrepintiéndose del voto de la persona que estaba en el centro, ¿no? Y que por lo que puede pasar es que Francia se vaya a las extremas, porque es lo que está aprovechando tanto la extrema derecha de Marine Le Pen como la extrema izquierda de Mélenchon. Ahí es donde puede ocurrir todavía más problemáticas en Europa. ¿Y tú cómo ves esta estrategia? ¿Era necesaria, James? ¿Crees que era como la única manera de llegar a este tipo de reforma? Yo creo que era la única manera. La verdad es que era muy necesaria en Francia la reforma. La reforma implica un ahorro aproximado de lo que yo he visto en medios. Es aproximadamente de 13,000 millones de euros, Chavita. Órale. Para hacerte una idea más o menos de la dimensión, la OCDE tiene una media que ha establecido en donde los países deben de tener aproximadamente un 8% de su PIB en pensiones para estar, digamos, muy bien. Hoy en día Francia tiene, las pensiones representan un 14% de su Producto Interno Bruto. Casi el doble de lo normal. Casi el doble de lo normal. ¿Qué ha pasado con esta reforma? Creo que Macron ha suavizado un poco la reforma, ha respetado algunos regímenes especiales como el de los policías, el de los bomberos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los de la Ópera de París, van a afectar a los nuevos bailarines que entren a partir de 2022, pero van a respetarles el régimen especial a los anteriores, ¿no? Por ejemplo, se está negociando si la reforma iba o no a afectar a los mayores de 45 o a los maquinistas mayores de 35, pero al final lo que quiere Macron es eliminar esa cantidad de regímenes especiales a través de un sistema universal de puntos. Todos los trabajadores van a recibir puntos por su cotización sin importar en qué sector hayas cotizado. Pues suena bien. Ahí yo vería más bien justo que en algunos casos quizá, ¿no? Es donde se debería de tomar algunos apartados todavía, ¿no? Claro, y mira, nada más por, digamos, señalar algo que creo que sería importante decir, es por qué era tan necesaria en Francia una reforma, porque hoy en día Francia con 62 años realmente es el país que tiene la edad de jubilación, pues digamos, más corta en toda Europa. Estaba yo viendo que, por ejemplo, hoy en día Países Bajos, su edad de jubilación es aproximadamente 66 años con 6 meses y está llevando el sistema a 67 para 2024. Alemania hoy en día su edad de jubilación son 65 años 8 meses, ¿no? Y serán 67 años a 2031. Suiza ya trae edades de jubilación en hombres a los 67 años y en mujeres a los 62. Italia hoy en día también optó por reformar sus pensiones en el tema
de incrementar a 67 años. España ya trae 65, ¿no? Y va en un incremento. Portugal trae 66.6 y hoy en día Francia estaba en 62, chavita. Pues bastante rezagado. Ajá. Es correcto. Entonces, para concluir este tema, creo que hoy en día, y un tema que al momento que estudié este tema me saltó a la mente y que creo que se tiene que analizar y lo tendríamos que analizar como un tema de políticas públicas. Hoy en día, los trabajadores en activo se sienten que realizan mayores sacrificios que los trabajadores que hoy en día están pensionados. Es decir, el esfuerzo del recorte, y es una queja generalizada en Europa, lo está haciendo el trabajador en activo, que le están incrementando sus edades de jubilación, que le están incrementando los años necesarios para jubilarse, que le están bajando el monto de las pensiones que pueden alcanzar en un futuro. Y bueno, pues ellos reclaman que no está haciendo el mismo esfuerzo el jubilado, respaldándose que tiene un derecho adquirido. Entonces sería muy bueno hacer un análisis, ver si existe la oportunidad de generar un esquema de pensiones híbrido en donde pues a lo mejor no sea tan rudo como en Chile, ¿no? Donde pues a veces sienten que no hay tanto respaldo estatal, ¿no? Y que hoy en día lo están poniendo sobre la mesa en el gobierno de Boric, ¿no? Pero justo es traer ese análisis. No sé, Chavita, no sé si tengas algún comentario. Sí, que me imagino que también tiene que ver un poco de dónde, digamos, el tipo de organización que tenían digamos, en el pasado cada país, ¿no? Justo Suecia, Finlandia, que vienen de, digamos, de unas clases más, digamos, de la clase trabajadora. El sistema de pensiones y de pagos y la organización pues se creó un poquito más equitativo, ¿no, James? Es correcto, y coincido, lo que veíamos en su momento con Eduardo López cuando vino a hablar de las izquierdas, es que esa socialdemocracia lo que logra es que todo mundo gane bien, pero todo mundo igual y sin privilegios. Y es pues cada quien y cada país define el estado de bienestar que mejor le convenga. ¿Cómo ves, Chavita? No, pues muy bueno. Creo que sí es un tema que da mucho tela, digamos, de qué cortar, ¿no, James? Tenemos que darle seguimiento por ahí. Pues vamos a darle seguimiento, vamos a ver qué sucede, porque hoy en día también hay que decir que esta cláusula, esta disposición constitucional que utilizó Macron, pues tiene también una salida para los legisladores, que es la presentación de las mociones de censura. Hoy en día están presentadas 2 mociones de censura, uno por un grupo de legisladores independientes y otra por la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen. Y vamos a darle seguimiento en el Cultivando, Chavita. Un tema muy interesante, un tema que es interesante analizar porque las pensiones pueden colapsar un país, Chavita. Sí, son totalmente necesarios ese tipo de políticas. Ahí tú, ya como, digamos, como punto final, ¿tú crees que pase esto, digamos, que se logre la meta de Macron, o crees que sí logren los sindicatos y la gente hacer una regresión a esta reforma? Yo creo que a los legisladores no le dan los consensos para poder aprobar la moción de censura de Macron. Yo creo que Macron está sacrificando y está tomando un costo político muy fuerte que a lo mejor incrementa el vejo de poder de Macron, pero creo que va en detrimento del pueblo francés, porque lo que va a tener como tendencia es la llegada de una extrema derecha como Marine Le Pen, ¿no? O izquierda como Mélenchon. Tiene un movimiento necesario que pues puede tener consecuencias, digamos, en otros rubros, ¿no? Está interesante el tema.
Para cortar esta sección, Chavita, voy a recomendar la rola. Y es de unos DJs que me encantan, que han estado en Coachella, que han venido al Corona Capital aquí en México, han estado allá en Europa. Son franceses, se llaman Polo et Pan. Esta rola es de su primer disco que se llama Caravelle, muy recomendable, y es Canopy. Pues vámonos. Y ahí también que cheque nuestros escuchas, sus videos que tienen en YouTube, ¿no? Tienen varios lives bastante buenos. Tienen varios lives, hay uno en Circle que es buenísimo, ¿no, Chavita? Pasábamos horas viéndolo. Sí, durante la pandemia. Pero pues bueno, pues regresamos, ¿no? Pues regresamos. Regresamos.